trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. ...2019 es el año más seco del cual se tenga registro en la zona central de Chile. ¿Cómo enfrentar esta crisis hídrica? ¿Es posible revertirla? Estas son algunas de las preguntas que conversaremos con la doctora Alejandra Stern. Mi nombre es Alejandra Stern, soy ingeniero civil y soy la directora del Centro EULA Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Es importante estudiar la crisis del agua. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en su mayoría compuestos por agua. Todo lo que consumimos depende del agua. No hay prácticamente, yo que sepa, no hay ningún producto que en alguna parte de, ya sea sus materias primas o eso, tenga el agua incorporado. Es vital. Sin agua no podemos existir. Hoy día es tan contingente porque vemos que se están muriendo ciertos animales. En algunas partes de Chile ni siquiera tenemos el mínimo para el desarrollo sostenible. Entonces, por eso creo que es importante que este tema se releve, como está haciendo actualmente. Pero esto es algo que se viene diciendo ya hace varios años. El problema es que acá en Chile somos reactivos y no proactivos. Y me gustaría partir preguntándote cuál es la situación actual de la disponibilidad de agua dulce en el mundo. Bueno, estamos a nivel mundial enfrentando una crisis hídrica. O sea, hice los números que dicen los estudios de Naciones Unidas y eso, que la demanda por agua está aumentando desde los años 80 en promedio 1% al año. O sea, eso significa que de acá, y esto va a seguir así, significa que de acá al 2040, 2050, vamos a tener un aumento de un 20% más por lo menos en la demanda. Y la proyección a largo plazo es que realmente este problema se va a tornar muy difícil de manejar. Claro, muy difícil porque como aumenta la demanda, pero también debido al cambio climático y otros factores del cambio global, tenemos una disminución de la disponibilidad de agua, ya tanto superficial como en las aguas subterráneas. ¿Y qué nos ha llevado a enfrentar esta situación tan compleja? Yo creo que malas prácticas, malos usos del agua, mala gestión del agua, podríamos decir, y también un crecimiento acelerado sin tomar las medidas necesarias. ¿Me podrías dar algunos ejemplos, por ejemplo, de malas prácticas? Bueno, si nos vamos a nivel acá nacional, podemos ver, no tenemos gestión del agua. En Europa eso se tiene, en algunos países recién se está partiendo la gestión a nivel de cuenca, hace muy poco. ¿Qué significa eso? La cuenca es todo un territorio en el cual tenemos un río que es drenado por todo ese territorio. Y lo ideal siempre es hacer la gestión del territorio a ese nivel, para repartir las aguas que hay ahí en ese territorio. Y eso acá en Chile no lo hacemos. En algunas partes de Europa se empezó a hacer hace unos años atrás, o sea, en Europa, y en el resto del mundo no se hace en muchas partes. Y por ejemplo acá, si vemos a nuestros vecinos, Brasil sí tiene una importante gestión de cuencas, pero estamos hablando de esto de ser hace máximo 30 años atrás, no son cosas que vengan. Y esto es un problema que se viene arrastrando desde el comienzo del siglo pasado. ¿Y por qué crees tú que, sin embargo, ahora recién se comienza a hablar de este como un problema? Porque, como digo yo, en el mundo científico sí se hablaba. O sea, si vemos los estudios del IPCC, en cuanto a cambio climático, estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, ya se decía lo que venía. Pero yo creo que acá, en Chile sobre todo, somos un país reactivo, no proactivo. Lo mismo pasa ante los desastres naturales, ante todo eso. O sea, esperamos que pase para tomar
medidas. En ese sentido, estaba escuchando ante las noticias, creo que este año es el primer año que escucho que vamos a ser proactivos respecto a los incendios forestales. Pues estaba escuchando al presidente que estaba diciendo que aumentó el presupuesto, que ya se está trabajando, pensando justamente en esto del efecto de las más altas temperaturas, menos disponibilidad de agua, está todo más seco, el riesgo de incendio es mucho mayor. Ahora, ¿cuáles van a ser las grandes problemáticas que vamos a enfrentar a raíz de este problemático, de esta escasez hídrica? Bueno, la escasez hídrica, el agua está relacionado con todo, o sea, eso, si no hay agua nos disminuye la producción, ¿cierto? Nos disminuye la disponibilidad de alimentos. También está relacionado, muchas veces cuando hablamos de agua hablamos de cantidad nomás y se nos olvida la calidad del agua. Y al disminuir la cantidad de agua también eso nos repercute en la calidad, sobre todo en los ríos donde... En general eso pasa en Chile y en el resto del mundo. Los ríos son los que reciben los efluentes industriales, por ejemplo. Y si tenemos menos agua, el río no va a ser capaz de hacer la dilución necesaria de estos efluentes industriales y va a empeorar la calidad, que son la que después agua que después tomamos en muchas ciudades se captan para potabilizar, pero las cuales quedan con algunos otros elementos que no pasan el proceso de potabilización. Los pronósticos que se hacen son de los más bajos que se tiene registro en la historia. Entonces es una situación bastante crítica respecto de la disponibilidad de agua. ¿Eso qué implica? Implica, entre otras cosas, que en el fondo podríamos vernos afectados no solo por la cantidad de agua, sino que esa agua que va a estar disponible también puede tener problemas de calidad para cierto uso, en donde no se hace tratamiento previo, por ejemplo, la agricultura. A nivel domiciliario, en el fondo, nosotros no lo vemos porque está todo este sistema de tratamiento que tienen los sistemas sanitarios. En el mundo rural la situación es un poco distinta, porque las aguas potables rurales no siempre tienen las capacidades para poder enfrentar esa necesidad de tratamiento. Casos específicos no han salido, en el fondo, pero probablemente se pueden estar dando situaciones en donde la calidad del agua, en el mundo rural sobre todo, puede estar enfrentando cierto incumplimiento en las normas. Y probablemente en el mundo agrícola es donde esto puede estar ocurriendo y no tenemos la capacidad de monitoreo, porque el agua se toman y se utilizan no siempre haciendo mediciones de la calidad de agua que se utiliza. Distinto es en el mundo exportador, que tienen que cumplir con ciertas normas internacionales de calidad de agua, entre otras, un montón de normas, donde sí hacen mediciones de la calidad del agua que están utilizando. Entonces, si bien eso no se ha transformado en un problema masivo a nivel nacional, el tema de que mantengamos caudales bajos lo normal y muy bajos de lo normal, como lo que estamos viviendo ahora, podría significar que se puedan utilizar aguas que no estén cumpliendo con la norma apropiada para poder hacer el riego agrícola. Alejandra, me gustaría comenzar este segundo bloque preguntándote cuál es la situación de Chile pensando en cada una de sus regiones. Bueno, Chile, como tú sabes, geográficamente es muy distinto, así que la situación no es igual en todas las regiones. Si nos vamos, las regiones que están teniendo un mayor problema son las que están ubicadas más al norte y sobre todo la zona centro-sur de Chile, o sea, en el centro, digamos, no tanto al sur, porque en la cuenca del Biobío todavía tenemos disponibilidad de agua, y ha ido disminuyendo, pero todavía podemos decir que nos permite usarla para lo que se necesita. Pero si nos vamos a las cuencas del Maule, hacia arriba, hacia el norte, esta situación es crítica, y sobre todo pensando en la mega sequía que ya tenemos hace varios años, y que este año la cantidad de agua que cayó fue aún menos, o sea, es un año mucho menos lluvioso. Tenemos un déficit en esas regiones de alrededor del 70 o más % de déficit de precipitaciones. Cuéntame un poco de qué se trata esta mega sequía, por qué se habla de una mega sequía y qué nos ha llevado a estar en esta situación. ¿Qué significa, en breves palabras? Es que está lloviendo menos de lo que debería.
Y esto durante ya varios años consecutivos. ¿Por qué? Porque hemos tenido otros periodos de sequía en Chile que son 2, 3 años, pero después volvemos a un año normal o tenemos años nuevamente lluviosos, que esto nos permite recargar las napas, etcétera, volver a una estabilidad. Pero acá ya llevamos más de 10 años en esto que está lloviendo menos de lo normal, y mucho menos de lo normal en algunos años como este. Y eso también a lo largo de todo el país, pero es más crítico en la zona centro del país. Ahora, esta mega sequía tiene como principal componente la emergencia climática que estamos viviendo. Sí, yo diría que sí. O sea, es lo que se ve y lo que dicen los estudios internacionales también, y está totalmente en consecuencia con lo que se ha dicho del cambio climático. O sea, como decía en el bloque anterior, esto ya se viene diciendo de los años principios de los 90, fines de los 80, donde ¿qué nos dice el cambio climático? Que el cambio climático dice que vamos a tener menos precipitaciones, pero además se nos van a intensificar los distintos fenómenos. Por ejemplo, se va a intensificar la sequía, que en el fondo la mega sequía, y se van a intensificar también las inundaciones. O sea, la frecuencia de inundaciones debiese aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a caer menos agua, pero cuando caiga va a caer mucho más concentrada. Y como por ejemplo, las ciudades, los sistemas de agua lluvia, eso no están calculados para esas intensidades porque se producen las inundaciones. ¿Y qué tanto impacta el desarrollo económico o el modelo de desarrollo económico que tenemos como país en términos de disponibilidad del recurso o de escasez hídrica, como tú mencionabas? Bueno, ¿qué pasa? El actual modelo se juntan varias cosas. Uno es faltan algunas herramientas de gobernanza, ¿cierto? Que por ejemplo, la gestión integrada de las cuencas, pero eso también se suma que hace difícil trabajar en gestión integrada de cuencas, es el sistema de los derechos de agua, que actualmente son privados, ¿cierto? Y entonces, si se llega a formar un sistema de gestión integrada donde se pongan a conversar a todos los usuarios y se vea que la industria, ya sea, o cualquier actividad que tiene derechos de agua, debiese entregar algunos, acá el gobierno tendría que salir a comprarlo. El sistema funciona así. Este es un perfil, donde tenemos aquí un acuífero y aquí tenemos la cordillera. Entonces aquí nieva, ¿cierto? Llueve, el agua y la nieve llega a la cordillera, se va infiltrando, ¿cierto?, entre distintas fracturas que tiene el cerro, y esta va llenando ya en la parte del sedimento, en el valle, el acuífero. Y eso es lo que se llama la recarga natural. También hay una descarga natural. Este mismo acuífero también se filtra el agua hacia acuíferos inferiores o se va desplazando, y esto es lo que se llama la descarga natural. Entonces, ¿cómo se otorgan los derechos? Un señor hace un pozo, otro hace otro pozo,
Y la Dirección General de Agua hace un cálculo. Dice, ¿cuánto es la recarga de este acuífero? Que podría ponerle un número, por ejemplo, 1000 litros por segundo. Significa que entran a este acuífero de los de hielo 1000 litros por segundo. Hace el cálculo también en la descarga. ¿Cuánta agua sale de acá? Por ponerle un número, puede ser 500 litros por segundo. Entonces, hay una diferencia de 500 litros por segundo que sería el caudal disponible para otorgar derechos a terceros. Entonces, a estos señores les va a dar 250 litros por segundo y a este 250 litros por segundo, y de esta manera se genera lo que se llama el balance hídrico. Este es el escenario óptimo. Así funciona la EGA en teoría. El problema es que para llegar a estos números es muy difícil y es muy caro, porque el acuífero es difícil de poder determinar. Entonces, ¿qué hacer ahora frente a una situación como esta de sobreotorgamiento? Es que tampoco está el instrumento jurídico. Entonces no tenemos cómo decirle a estos señores que ya no pueden sacar más agua porque tienen un derecho de propiedad constituido y protegido por la Constitución. Entonces le dicen, no, pues señor, a mí no me vengan a mí a disminuir mi caudal porque yo tengo un derecho protegido por la Constitución e inscrito en el conservador. Así que mis derechos no me lo toquen. Entonces estamos frente a una situación súper compleja, en términos de que la realidad que se tuvo a la vista para el otorgamiento de los derechos cambió, y por otro lado los derechos tienen una fuerza jurídica muy grande. Hay que ver cómo lo solucionamos. La reforma que está hoy día en el Congreso va, en cierta manera, buscando una respuesta, que es una disminución proporcional de los derechos ya otorgados que no pueden ser ejercidos por falta del recurso. En términos globales, ¿cómo esto va a ir impactando el desarrollo del país? Pensando que Chile es una potencia agroalimentaria o caminamos en ese camino. Y también, por otro lado, ¿cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, pensando en el efecto económico, yo creo que, bueno, sí se va a ver algún efecto económico, pero yo en eso soy más optimista. Muchos creen que si tomar todas las medidas del cambio climático va a afectar la economía, que al final va a ser como un desastre. Yo creo que no, que podemos crecer sustentablemente, tener agua, poder dividirla entre todos los usos de forma adecuada, si todos nos sentamos a trabajar en conjunto y ponemos de nuestra parte. O sea, estoy hablando no solo el Estado, sino que también el sector privado, y nosotros como ciudadanía, nosotros podemos hacer algunas cosas en nuestra casa. Y yo tengo amigos que me dicen, pero ¿para qué voy a ahorrar agua yo? ¿Para qué voy a reciclar? ¿Qué saco con eso? Yo siempre les digo, cada granito suma. Todo va sumando. O sea, si todos piensan que no van a aportar nada, nadie va a hacer nada y quedamos igual. En cambio, con eso uno después lo va traspasando también al lugar donde trabaja, etcétera. Alejandra, me gustaría partir este último bloque preguntándote cómo podemos enfrentar esta crisis a nivel mundial. Se habla de cosas como utilizar el agua de mar a través de desalinización o cosas como carreteras hídricas, por ejemplo. Bueno, yo creo que la desalinización ha bajado bastante su precio y es más plausible usarla en términos económicos. Y yo creo que es algo que vamos a tener que hacer acá en Chile. La desalinización trae otros problemas ambientales que vamos a tener que ver cómo enfrentarlos. ¿Qué hacer con la sal? ¿Qué hacer con la sal, por ejemplo? Y también las mineras, muchas tienen plantas desalinizadoras y quizás va a haber que hacer también alguna modificación, porque ¿de qué son esas aguas? Quizás va a haber que hacer como la asociación de canalistas, hacer asociaciones de tubos en el fondo, de tuberías que suban esta agua a las mineras y después la distribuyan para no tener que hacer, para que así vaya bajando el costo y sea más factible utilizarla. Bueno, en la Universidad de Concepción también hay algunos profesores que están trabajando en tratar de utilizar el agua de mar directamente para el proceso del cobre, por ejemplo. Y en respecto, a la carretera hídrica, y yo tengo una postura, sobre todo siendo de la región del Biobío y como EULA llevamos 30 años estudiando la cuenca del río Biobío, hemos visto
que es una cuenca que ya está estresada, que viene disminuyendo su disponibilidad de agua, sino como están las cuencas acá, pero sí tenemos menos agua. Estas aguas que llegan al mar, mucha gente dice el agua se pierde en el mar, esto no es así, por algo el ciclo natural es que el agua llega al mar, llega con nutrientes, esto es importante para todo lo que son las pesquerías en esa zona. Y además, como mencionaba antes, o sea, sacarle agua al río, sobre todo en la parte alta, es quitarle un caudal importante para una de las funciones que cumple actualmente de los servicios ecosistémicos que presta, que es la dilución para los efluentes industriales. Y sobre todo pensando que tampoco hay un exceso de agua en el sur que uno pudiera movilizar hacia el norte. Tampoco, y pensando en el gran costo que tiene esto. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden hacer que son más rentables. Bueno, por eso está en evaluación acá en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora están en evaluación los 2 proyectos que hay. Y bueno, y se habla también mucho de embalses, y ahí también no es llegar y pensar en mega embalse. Hay que hacer un análisis caso a caso, cuenca a cuenca. Quizás es mejor hacer, en vez de un embalse grande en el río, hacer varios más pequeños en la cuenca, en la parte alta, donde antes, por ejemplo, caía nieve, ahora ya no cae. ¿Qué era esa nieve? Era una reserva de agua, ¿cierto?, para el verano. A su vez la nieve se derrite, por lo general, mucho desde abajo hacia arriba, por el balance de energía. Y esto también hace que el suelo esté totalmente saturado y percole la napa. Entonces, ¿por qué no hacer en esos sectores pequeños embalses que permitan acumular el agua que cae ahora en forma líquida por el aumento de las temperaturas, que rellene las napas, y por otro lado también permite en verano tener agua, sobre todo en sectores rurales? Ahora, en general, ¿qué rol crees tú que juega el Estado, o todos los actores sociales del Estado, el sector industrial y la ciencia en particular en resolver esta crisis? O sea, yo creo que lo más importante es que no podemos trabajar cada uno por separado. La única forma de hacer frente a esta crisis y de buscar soluciones es en conjunto. O sea, tenemos que trabajar ciencia, Estado y sector privado en conjunto. ¿Las medidas que se están tomando son suficientes, crees tú? Bueno, yo creo que siempre son bienvenidas, ¿cierto? Pero siempre va a ser, y siempre vamos un paso atrás. Yo creo que hay que tomarlas, o sea, no hay nada más. Y como yo creo que ahí la ciencia es donde puede ayudar a la parte política, ¿cierto?, al Estado, a ver cuáles de estas medidas son las más adecuadas. ¿Qué medidas debiésemos priorizar? Porque vamos a tener que empezar a priorizar. Los recursos son siempre escasos. Nunca tenemos recursos ilimitados y tenemos que priorizar. Y yo creo que ahí la ciencia puede ser un pilar fundamental para ayudar al sector público, y con esto a su vez también al sector privado. ¿Y cómo crees tú que la población en general está respondiendo a esta crisis? Yo creo que ha tomado conciencia. Nosotros, bueno, mi generación no tanto, creo que cada vez más, pero eso lo hacen los hijos. Yo creo que la generación que nos sigue, los jóvenes, son los que van a enfrentar esto y son los que están más conscientes. Esto es un problema global. Yo en mi casa, bueno, trato de ocupar la menor cantidad de agua, separo todo lo que es los residuos, tengo vermicompostera, tengo colectores solares para usar menos energía, tengo en el sur necesitamos calefacción, tengo estufa pellets que emite menos CO2. Entonces, todo eso son pequeñas cosas que van sumando.